Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es miércoles 20 de diciembre de 2023 y ayer fue un día de allanamientos y revelaciones. Mientras el equipo especial allanaba a varios integrantes de la organización, la fiscal y su cúpula de poder, los periodistas teníamos acceso al documento judicial que autorizaba esos allanamientos. Y el documento era simplemente alucinante. Patricia Benavides ha estado detrás de los casos más emblemáticos posibles. Los niños, Vladimir Cerrón, nada menos que el sodalicio de Vida Cristiana, sus ataques a periodistas, hasta por supuesto la organización que siempre que pasa algo con fiscales o con jueces, termina saltando. Donde pones el dedo salta el Partido Aprista Peruano. Los que nos están viendo en video pueden observar que el organigrama de la fiscal y su cúpula de poder se ha ampliado. Estamos viendo el PowerPoint que el equipo especial presentó ante el juez para solicitar los allanamientos de anteanoche. Y parece evidente que esta telaraña, que antes incluía solo a la fiscal y a sus asesores formales, pues esa telaraña seguro se va a ir ampliando en los siguientes días a medida que se consigan más testimonios y más evidencias. Como la resolución contiene varios hallazgos que aquí en este programa ya les hemos contado, a pesar de que ayer muchos periodistas parecían estar descubriéndolas recién, bueno, hoy nos vamos a centrar única y exclusivamente en lo nuevo, realmente nuevo y sorprendente, y vamos a hacerlo personaje por personaje. Y vamos a empezar por el personaje que quizás sea más alucinante, el topo. Resulta que el equipo de Marita Barreto, el equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder, apoyados por Harvey Colchado, el que está realizando los allanamientos, tenían un topo. Por eso es que Patricia Benavides se enteró del inicio del operativo Valquiria horas antes de que empiece el escándalo. Según ha confesado el filósofo Villanueva, hoy colaborador eficaz, la propia Benavides le dijo la noche anterior por Signal, esta aplicación de mensajería segura, que la llame. Él la llamó y entonces ahí ella le advierte que lo iban a detener, así que tenía que internarse en la clínica San Pablo, desaparecer su teléfono, documentos y cualquier cosa que pudiera comprometerlo. Es más, la mismísima Benavides coordinó con el director de la clínica San Pablo, el doctor Amador Vargas Guerra, para que Villanueva sea hospitalizado y así retrasar su detención. ¿Y cómo es que Benavides supo que venían por ella? ¿Cómo es que le dio tiempo no solo de internar en una clínica a su asesor, sino también de ir ella en la madrugada al Ministerio Público con su cúpula y empezar a destruir documentos? Pues bueno, gracias a un topo, mismo película de mafiosos. Guillermo Silva Loli, miembro del equipo especial contra la corrupción en el poder que trabajaba con Marita Barreto, con Harvey Colchado, bueno, él ha sido detectado. ¿Se acuerdan que ayer les contamos que se había allanado también la casa de una tal Claudia Ruiz Mesías, que era esposa del fiscal de enriquecimiento ilícito Ricardo Dulanto? Pues bueno, el topo Guillermo Silva Loli había logrado ingresar al Ministerio Público gracias a esta Claudia Ruiz, que era su amiga de la universidad. Y por supuesto, la vara no iba a venir gratis. Este fiscal Dulanto es cercanísimo a Patricia Benavides. Y él le dijo explícitamente a Silva Loli que a cambio de la chambita, pues se iba a tener que convertir en sus ojos y oídos, o sea, en su topo. De hecho, lo que más le interesaba era el caso Marca Group, el hoy conocido caso de la empresaria Sada Goray, que, ojo, no solo es el caso de Sada Goray, sino que también Hernán Garrido Leca está involucrado en Marca Group, y eso recuérdenlo para después. Bueno, parece que el topo cumplió. De hecho, incluso se sabe que la noche antes de los primeros allanamientos hubo una triangulación telefónica entre Claudia Ruiz, su esposo, el fiscal Ricardo Dulanto, y el topo Silva Loli. Y allí el topo confirmó que ya se les venía la noche. Recordemos una cosa, que este fiscal Dulanto es tan cercano a Benavides que incluso con ella ya descubierta, la acompañó ante la audiencia, ante la Junta Nacional de Justicia, la audiencia en la que luego la suspendieron, y allí este fiscal Dulanto estaba allí junto a Jorge del Castillo. Ahora veamos a los asesores en la sombra. Aquí ya les hemos hablado del exministro aprista Hernán Garrido Leca y de José Luis Aullón, abogado de apristas, de Luis Castañeda y del sodalicio. También les hemos hablado aquí que ha sido muy extraño y sospechoso que la Junta Nacional de Justicia colocara en la práctica como fiscal de la nación a alguien como Patricia Benavides, una persona que dio distintas muestras de sus evidentes carencias y limitaciones.
Y también les hemos hablado aquí de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público a cargo de Juan Antonio Fernández Gerí, una entidad que en el papel es independiente, pero que en la práctica se volvió la inquisición personal de Patricia Benavides. Bueno, resulta que todas estas historias están conectadas. Según la Fiscalía, Garrido Leca y Aullón ayudaron a que Benavides sea designada fiscal suprema y que Juan Antonio Fernández Gerí sea nombrado jefe de la Autoridad Nacional de Control. Esto significa que de alguna manera influyeron sobre algunos de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Recordemos aquí que los más entusiastas calificadores de Patricia Benavides fueron los magistrados Guillermo Thornberry y José Ávila. Bueno, una vez con Benavides como fiscal, según la investigación, Garrido Leca y Aullón pusieron en la mira a Rafael Vela, coordinador de las fiscalías por lavado de activos. ¿Y cuáles eran los 3 casos en los que Rafael Vela les era incómodo a ellos? El primero era el caso Sodalicio. Según ha contado el propio fiscal Rafael Vela, ahora en calidad de testigo, Patricia Benavides lo llamó para pedirle que reciba al abogado José Luis Aullón en su oficina en el centro de Lima. Aullón tenía una queja, un caso del sodalicio que ya había sido archivado por la Fiscalía de Crimen Organizado, pues estaba siendo resucitado por el fiscal de lavado de activos Lizardo Pantoja. O sea, como al abogado del sodalicio le molestaba este fiscal Pantoja, fue a hablar con Patricia Benavides. Y Patricia Benavides lo envió con Rafael Vela, que era el jefe de Pantoja, o sea, totalmente irregular. Rafael Vela parece que optó por mecerlos. Y como los meció, se hizo el loco. Entonces Patricia Benavides le envió al filósofo Villanueva para decirle a Vela que ella estaba muy incómoda por la demora en resolver el pedido de su amigo, el abogado Aullón. Para entonces, en este momento, ojo, ella ya se había empezado a incomodar con Rafael Vela, al que ella consideraba un aliado. Efectivamente, todos recordamos cómo al inicio Vela apoyaba a la fiscal de la Nación. Pero esta mesida en el caso Sodalicio la molestó, y no solo eso, sino que ella se puso paranoica también con Rafael Vela por el operativo contra Joaquín Ramírez y la Universidad Alas Peruanas. ¿Por qué? Porque sus 2 tesis voladoras son justo de esa Universidad Alas Peruanas, ¿no? Como se nota cuando alguien tiene rabo de paja. Pero este no fue el único caso en el que Rafael Vela se hizo incómodo para el exministro aprista y para el abogado del sodalicio. Hay otros 2 casos, y con ellos y con mucho más volveremos en el siguiente bloque de este especial de La Encerrona. Tú ya sabes que Te Cambio, la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad, te brinda la oportunidad a ti, Encerroner, de comenzar el 2024 con un iPhone 15. Compra o vende tus dólares con el cupón Encerrona24 y participa en el sorteo. A más operaciones, más oportunidades de ganar. Descarga la aplicación móvil o ingresa a tecambio.com. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Estábamos viendo cómo los asesores en la sombra de Patricia Benavides, el exministro aprista y hoy conductor de la radio pirata PBO, Hernán Garrido Leca, y el abogado del sodalicio, José Luis Aullón, según la investigación fiscal, ellos lograron poner a Patricia Benavides como fiscal de la Nación y luego empezaron a cobrar el favorcito. Entre otras cosas, pusieron bajo la mira al coordinador de las fiscalías de lavado de activos, Rafael Vela. ¿Por qué? Uno de los casos que los asesores en la sombra de Patricia Benavides tenían en la mira era el de la periodista Paola Ugaz. Increíble, otro gran misterio de los últimos años que se aclara. Siempre nos hemos preguntado por el gran poder del sodalicio para activar y reactivar los casos más delirantes contra los periodistas que los investigaban, y lograron ellos un acoso judicial casi sin precedentes contra periodistas en el Perú. Bueno, ahora tenemos la explicación. Rafael Vela cuenta que el filósofo Villanueva le dijo que el abogado Aullón tenía mucho interés en una de las tantas investigaciones contra la periodista Paola Ugaz, una investigación que pretendía vincularla con los delitos cometidos por Susana Villarán, una investigación que ya había sido archivada por falta de pruebas por el fiscal José Domingo Pérez, que no es un fiscal que le guste archivar cosas, al contrario, es un sabueso, pero él había encontrado que no había pruebas y había archivado este caso. Pero Aullón estaba interesado en que ella, Paola Ugaz,
continúe siendo procesada penalmente. Recordemos que Aullón es abogado de la cúpula del sodalicio de Luis Fernando Figari, de Jaime Bartel y del funcionario del cementerio del sodalicio, Carlos Alberto Gómez de la Torre. Recordemos que el eslogan del estudio Aullón y Aullón es literalmente: no escatimamos ningún esfuerzo para triunfar. Debe ser cierto, ¿no? Paolo Gas ha sido acusada hasta de ser comercializadora de plutonio. Ese es el nivel. Y ahora veamos la carnecita, el tercer caso en el que Rafael Vela era incómodo para los asesores de Patricia Benavides, la investigación al APRA. En abril de este año, el equipo de fiscales del caso Lavallato formalizó una investigación contra varios políticos apristas. El hoy abogado de Patricia Benavides, Jorge del Castillo, su asesor en la sombra, Hernán Garrido Leca, además de Luis Alba Castro, Mauricio Mulder, Meche Cabanillas, Javier Velázquez Quesquén, Lucianita León, César Sumaeta y otros, por lavado de activos, esto por el dinero de Odebrecht que entró a la campaña aprista del 2006. Y aquí volvemos a la reunión que Patricia Benavides coordinó entre Aullón y Rafael Vela. Allí Aullón se volvió a quejar del fiscal de lavado de activos Lizardo Pantoja. Él iba a revisar una copia del expediente del caso Odebrecht contra los apristas. En la práctica, lo que estaba pidiendo Aullón era dejar sin efecto la investigación contra el grupo de apristas. Como Rafael Vela también los meció en este caso, pues nuevamente Jaime Villanueva va a transmitirle la incomodidad de Patricia Benavides y ya luego de esto se terminaron de romper los palitos entre Benavides y Vela y aquí empezó el complot para suspender a Rafael Vela. Según la investigación, Aullón y Garrido Leca le informaron a Benavides que por la cercanía que ellos tenían con Juan Antonio Fernández Gerí, que ojo, hoy sigue siendo hasta hoy el jefe de la Autoridad Nacional de Control de la Fiscalía, bueno, ellos habían gestado un plan para que él suspendiera a Vela, reactivando viejas investigaciones en su contra y también contra José Domingo Pérez. De hecho, en una reunión, el filósofo Villanueva le dijo a Rafael Vela que Fernández Gerí no iba a parar hasta suspenderlo porque detrás estaban los intereses de Garrido Leca y de Aullón. Y aquí es cuando entra en escena Philip Batters. Resulta que cuando la Autoridad Nacional de Control iba a suspender a Rafael Vela, pues el fiscal presentó un certificado médico para pedir que se aplace la audiencia, pero Benavides quería suspenderlo ya, no quería perder el tiempo. Entonces, el filósofo Villanueva cuenta que ella, la fiscal de la Nación, le filtra el certificado médico de Rafael Vela a Philip Batters para que él lo saque en su programa de Willax y haga escarnio del médico. Recordemos además que la cosa llegó incluso más lejos porque un productor de PBO, la radio pirata que nominalmente le pertenece a Philip Batters, el señor Enrique Montenegro, él denunció al médico de Rafael Vela, o sea, un complot realmente bajísimo. Y de hecho ayer Paolo Gas contó que todas las denuncias falsas con las que la vienen atormentando durante años, todas aparecían como exclusivas en el espacio de Philip Batters. Pero volvamos a la suspensión de Rafael Vela, porque como no lo suspendieron rapidito como quería Patricia Benavides, al día siguiente de la audiencia, el 23 de noviembre, ella se reunió muy temprano con Aullón y con Garrido Leca para acordar que iban a insistirle al jefe de la Autoridad Nacional de Control, al señor Juan Antonio Fernández Gerí, para que cumpla con el acuerdo de suspender a Rafael Vela. Ojo que esta reunión ha sido corroborada por un miembro de la seguridad de Patricia Benavides que contó que por lo menos ella había ido 4 veces a este estudio a Aullón. Bueno, luego, ese mismo día, Benavides fue al Congreso, acompañada de sus asesores, fueron a sustentar el presupuesto del próximo año. Allí se encontraron con una de las personas que fue allanada ayer, Rudy Aguedo del Castillo, secretario de confianza de la Autoridad de Control del Poder Judicial y persona muy cercana a Fernández Gerí, el que tenía que suspender a Rafael Vela. Allí los asesores de Benavides, Jaime Villanueva y Miguel Girao, le pidieron que le diga a Fernández Gerí que tenía que cumplir su palabra de suspender a Vela. Repito, cumplir su palabra, era un acuerdo. Ojo con este Rudy Aguedo, que es todo un personaje cuyos vínculos llegan hasta Dina Boluarte, pero creo que por hoy ya es suficiente información. Vamos a seguir con esto. Hoy solo hemos revisado aquí básicamente el documento del allanamiento de ayer. Es lo único que hemos hecho. Y por cierto, otras cosas que están en la documentación de ayer ya las hemos contado en este programa en otras ocasiones. Y como comprenderán,
todo esto sigue siendo solo la puntita del iceberg. Falta mucho, pero mucho sobre muchas otras autoridades, especialmente sobre congresistas. Pero eso imagino que se irá destapando conforme avancen las investigaciones. En el documento sí hay un casito pequeño, el del congresista José María Balcázar, elegido por Perú Libre, hoy en la bancada Perú Bicentenario. ¿Se acuerdan que este congresista consiguió chambita para su nuera en el Ministerio Público? Él mismo, de hecho, admitió haber entregado su CV a la gente de Patricia Benavides. Bueno, resulta que este congresista José María Balcázar también gestionó que se le archive un caso por apropiación ilícita. Y unos datitos ya para cerrar esto, porque ayer durante el operativo nos enteramos de algunas otras cositas. Por ejemplo, el abogado de Aullón para el allanamiento fue el exfiscal Mateo Castañeda. Mateo Castañeda es recontra conocido, tiene una tremenda reputación, ha sido abogado de Luis Castañeda, ojo que también ha sido abogado de Toñito Camayo, el de ISA Motors, quien durante años fuera el principal financista de Philip Butters, involucrado por supuesto en el caso Cuellos Blancos, y ojo que también es abogado de José Luna Gálvez, cuya bancada Podemos, más conocida como la bancada Telesub, fue una de las que votó para bajarse a la Junta Nacional de Justicia la semana pasada. Hay mucho, pero mucho más que está saltando en estos días, pero todo eso se lo vamos a ir contando en los siguientes programas. Por ahora, vayan procesando todo lo que les hemos contado hoy. Y ya volvemos con los titulares de hoy, aquí en La Encerrona. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar a esta presidenta. Debería mantenerse Dina Boluarte, es lo mejor que nos puede pasar. Nosotros tenemos que tratar de que Dina Boluarte dure. ¿Detestas estas voces? No estás solo y ahora tu marca puede salvar a nuestro público de este aviso. Anuncia en La Encerrona por cuarto año consecutivo el periodismo más influyente de Internet. Escríbenos a publicidad@laencerrona.pe y tu marca no solo será influyente, sino también aplaudida. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es miércoles 20 de diciembre de 2023 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera, que en otras circunstancias esto habría sido la noticia del día, un hallazgo de Percy Salomé de Huanca York Times. Escuchas legales en la investigación a la organización criminal Los Intocables revelaron el tráfico de municiones de la policía durante las protestas que causaron la muerte del adolescente Jonathan Tello, de 17 años, hace un año, el 16 de diciembre del 2022. Y esto es realmente impresionante. Resulta que la Fiscalía Provincial de Chanchamayo ya tenía interceptados hace meses a los Intocables de la Selva Central, una banda dedicada al tráfico de terrenos, la extorsión y el tráfico de armas. Tenían ya intervenidos sus teléfonos el año pasado cuando ocurrió el estallido social. Y allí ellos, la Fiscalía, han grabado una serie de coordinaciones entre estos delincuentes y la policía. Y en estas circunstancias, y esto es alucinante, se escucha, está grabado, que la policía coordina con los delincuentes para que sean ellos los que desalojen a los manifestantes. Es más, les entregan municiones para que les disparen. Y así fue que murió Jonathan Tello, un adolescente que estaba auxiliando heridos. Fue acribillado por la espalda. Es más, los delincuentes le informan a la policía de que ya hay un frío. Esto es un verdadero escándalo y lo ha tenido que probar una escucha legal ordenada por un fiscal por otro caso. No estaban investigando las muertes, estaban investigando a estos delincuentes cuando han saltado estas conversaciones grabadas en estos audios. Claro, la policía arma a los delincuentes y luego cuando Dina Boluarte fue a Pichanaki tuvo la cara de decir, aquí se mataron entre ellos. A nuestros suscriptores del boletín diario de WhatsApp y Telegram les vamos a enviar la excelente investigación de nuestros amigos de Huanca York Times. La segunda, Digemit no cuenta con la autorización de la OMS. Esta es otra noticia que en un país normal que no estuviera luchando por sacudirse de todas las mafias posibles, habría sido la noticia de la semana. El domingo, un reportaje de Iván Escudero de Panorama hizo pública la autoevaluación asistida del Sistema Regulador de Medicamentos y Vacunas del Perú, junto a la OMS. Y bueno, ya salieron los resultados y el Perú no cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud porque Digemit, y cito, no tiene la capacidad de asegurar que los medicamentos que se venden en el país son aptos para el consumo humano. ¿Han escuchado bien? La Digemit, la institución del Ministerio de Salud que debe asegurar que los medicamentos que se distribuyen, se venden y se adquieren sean de calidad y no pongan en peligro la salud de los peruanos,
pues no cumple con los estándares internacionales para asegurar que los medicamentos sean seguros y por eso no ha podido ser certificada internacionalmente por la OMS. El documento menciona falta de uso y fortalecimiento y coordinación entre sistemas de información, falta de articulación, falta de mecanismos eficientes con estrategias en la salud pública. En fin, esto no es broma, el informe es bastante claro en una serie de falencias. Por eso el Ministerio de Salud había encarpetado este documento. Ayer, luego del reportaje, el ministro de Salud, César Vázquez, salió a decir que los resultados han sido malinterpretados. Y ya la última, TV Dina miente sobre el asesinato del líder indígena. Esto es bien grave. Ayer les contamos que las autoridades comunales de Aidesé, Pucallali, informaron que había sido asesinado el líder cacataibo Benjamín Flores Ríos. Bueno, ayer TV Perú Noticias entrevistó a un hombre llamado Washington Bolívar, que se identificó como líder cacataibo y se presentó como sobrino del fallecido, y empezó a decir que su pretendido tío había muerto por causa natural y no por un asesinato, y se quejaba porque dicen que es asesinato. Esta es una versión que obviamente limpia a las mafias de la zona y que, qué raro, fue rebotada en el diario Expreso por todo lo alto, pero esto es una mentira. Nosotros aquí en el programa hemos accedido a las fotografías del cuerpo de Benjamín Flores Ríos, que por supuesto no las vamos a poner, pero créannos que así, lo que hemos visto, pues así no se ve una muerte natural. Además, ayer la Federación Nativa de Comunidades Cacataibos, la FENACOCA, sacó un comunicado y dio una conferencia de prensa donde deslindaron de Washington Bolívar y aseguraron que este era un falso dirigente que no era familiar de Benjamín Flores. Y es más, lo acusan de estar vinculado a las mafias de la coca, a la agroindustria de la palma aceitera, incluso lo llaman aliado de la empresa Ocho Sur, una empresa con múltiples denuncias de depredación, como ya les hemos contado en este programa. ¿Por qué el canal del Estado y el periódico de todas las mafias han querido difundir que esto no fue un asesinato? No hay tiempo para más. Compartan este programa con todos sus amigos y familiares para los cuales todas estas historias de Patricia Benavides, del Sodalicio, de Hernán Garrióleca son novedad absoluta. A toda esa gente a la que durante año y medio, que solo ven medios masivos, pues les vendieron el cuento de la Dama de Hierro. Y recién este fin de semana han empezado a ver cómo esos medios masivos empezaban a hablar recién de todos estos casos. ¿Saben cuál será el mejor regalo de Navidad para sus familiares? Devolverlos a la realidad.